estás pensando mudarte o invertir en San Antonio, Texas, y te han hablado de muchos sitios y seguramente has visto muchas cosas y te han hablado de Stone Oak, de Bulverde, de Alamo Ranch, de Dominion, te han hablado, y si no, seguramente te van a hablar. Pero estoy segura que muy pocas personas te han hablado o has conseguido información de uno de los mejores secretos guardados que hay en esta ciudad, y de eso vamos a hablar en este video. Vamos a saber todo lo que necesitas saber sobre Fair Oak Ranch y las bondades y maravillas y por qué esta es una de las zonas más interesantes en donde invertir o pensar en mudarte si estás pensando mudarte a San Antonio. Y bueno, aquí estamos en Fair Oaks Golf Country Club y esta comunidad, bueno, todo lo que es Fair Oaks, que ya lo conversamos. Fair Oaks comenzó en 1900, en los 1900, cuando el señor Ralph Fair, que era un tipo que había hecho muchísimo dinero en la industria del petróleo, decidió invertir en tierras aquí en el Hill Country. Y alrededor de los 1970, que fue cuando comenzó, como ya habíamos dicho, todo este proyecto de transformarlo en una comunidad, pues después surgió la idea de hacer además un golf club, un campo de golf y este club, donde la gente pudiera tener un tipo de vida diferente, que incluso tienen ahora hasta gimnasio. Y miren qué bonito es. Todo este espacio es una de las cosas bonitas que tiene, únicas, que tiene la gente de Fair Oaks. Alrededor de esta zona, que tiene suficientes actividades, además de las casas que ya hemos visto. Y hoy en día, bueno, tienen parques, tienen el campo de golf, tienen actividades para los niños, tienen el gimnasio. Miren qué bonito es, lleno de estos árboles que son los live oaks o los robles blancos, que son los típicos de esta región. Están las canchas de tenis y de pickleball que está tan de moda acá. Y bueno, además vemos todas estas cosas donde los chamos tienen, o los niños tienen, una gran oportunidad y tiempo de espacio para relajarse, para tener otras actividades que no sean metidos en la casa. Pero miren qué bonito se ve esto. Y dependiendo de la zona donde estemos en Fair Oaks, pues entonces vemos más o menos extensiones de terreno. Ya estas propiedades en esta zona tienen mucho más terreno que las otras que vimos. Y como ya mencionamos antes, los precios en Fair Oaks pueden estar en un promedio de los 750 en adelante, 750,000 en adelante. Probablemente consigamos algunas casas más pequeñas que pudieran estar alrededor de los 500,000 en esas urbanizaciones que están construidas por los builders, que son más como un plan community, donde están como que todas son mucho más parecidas, con unos floor plans diferentes. Esto definitivamente, como es esto, que esto es custom built, que esto fue mandado a construir con planos arquitectónicos con un constructor privado. Entonces, obviamente, todas estas propiedades tienen un costo mucho más elevado, y más aún si dan para el campo de golf. Una de las grandes ventajas de esta zona de Fair Oaks y Fair Oaks Ranch, que está a escasos 5 o 10 minutos del centro de Boerne, es que nos ofrece una combinación excelente entre lo urbano y lo rural. Como ven en estas imágenes que estamos paseando, esto queda entre Fair Oaks y Fair Oaks Ranch, en una vía bastante principal, donde vemos que hay muchísimas extensiones de terreno todavía de vida rural. Hay terrenos que se desarrollan en la parte de agricultura, hay terrenos que hacen ganadería,
y todavía existen estas grandes extensiones de terreno con una vida muy rural, pero estando a escasos 35 minutos del centro de San Antonio. Ya sobre la vía I-10, que es una de las vías principales, y por otra parte estamos sumamente cerca de Boerne, como les decía antes, y aquí puede ver no extensiones, hay muchas extensiones de tierra sin asociación de vecinos, donde tenemos esa privacidad y esa tranquilidad de vivir fuera del estrés de la ciudad. Como vemos aquí, por ejemplo, aquí de este lado izquierdo, estos son desarrollos de agricultura. Estas tierras están siendo aprovechadas para siembra. En este momento, casi que en plena ciudad. Y les volteo que estoy manejando aquí en el carro, ven de este lado, aquí están, esto es pasto que está siendo comercializado en una granja que hay aquí en la mitad de la ciudad. Como les venía diciendo, estar en esta zona les ofrece una excelente ventaja porque estamos a 5 o 10 minutos del centro de Boerne, que tiene además los mejores distritos escolares de toda esta zona, rankeado sumamente bien. Y Boerne además es una ciudad muy dinámica que ha venido creciendo y adaptándose a este nuevo estilo de vida. Tiene excelentes restaurantes, vida social, actividades, escuelas, siempre estando dentro de lo que llamamos el Hill Country, que es toda esta zona norte de San Antonio, que es muy conocida y muy buscada. Entonces definitivamente toda esta región vale la pena y es excelente si usted está buscando esa combinación de lo urbano con lo rural. Ponle pausa a ese video, dame 5 minutos de tu tiempo, mándame un texto, tienes toda mi información de contacto aquí y conversemos. Para nosotros es muy importante en mi grupo entender perfectamente qué es lo que estás buscando, por qué te interesa y poder asesorarte de la mejor manera. No nos interesa mandarte una lista de 100 casas y vueltos locos y mandados. No, queremos conocerte, queremos personalizarte y entendemos que este proceso toma tiempo. Así que mientras más temprano en tu idea de mudarte o de invertir nos contactes, mejor, porque nos va a dar la oportunidad de entender exactamente cuál es tu presupuesto, qué planes tienes, quieres invertir en cash, quieres invertir financiado, cómo hacemos el proceso, quieres vivir por acá, sabes si calificas o no calificas, todas esas cosas que estás buscando, cuál es el rendimiento que buscas. Todas esas cosas son importantes y no se pueden sencillamente llenar llenando un formulario. Es importante tener una conversación, que veamos cuáles son tus necesidades y a partir de eso hacer un plan de acción. Por supuesto, sin compromiso, siempre están dispuestos, tienen mis redes, tienen mi teléfono, mándenme un mensaje y contáctenme. Y si de repente te estás preguntando si Fair Oaks y Fair Oaks Ranch son áreas solo para gente que ya se quiere retirar, la respuesta es definitivamente no. Esto tiene una de las grandes ventajas que tiene Fair Oaks y Fair Oaks Ranch, es la diversidad. Es también, por supuesto, es una excelente zona si ya estás en un momento de tu vida en el que te quieres retirar en la casa que te gusta, en la casa de tus sueños y construirla como a ti te guste, pero mientras tanto también funciona si tienes para familia con estos excelentes distritos escolares que tienes acá, pues sigue siendo una excelente para familias también. El ingreso per cápita aquí más o menos estamos hablando de los $95,000 promedio. Tienes, como es una zona cuya densidad de población es relativamente baja, pues tienes una excelente plusvalía, porque aquí no es que vas a conseguir cualquier cosa y todo conseguido para construir. Entonces tienes un sitio de alta demanda tan cerca de Boerne, con los excelentes escuelas y la vida social que tiene Boerne, que ha venido creciendo con el tiempo porque se ha desarrollado muy bien, todavía aún así con el estilo medio rural, pero ahí mismo de las zonas urbanas. Y otra cosa, para que tengan una idea de Fair Oaks Ranch y lo que tienen en esta zona, en Fair Oaks Ranch Country Club, esta comunidad está invirtiendo alrededor de $2,5 millones en la reacondicionación. Ya va. No escuché bien. ¿Reacondicionación? Bueno, creo que agregamos una nueva palabra al diccionario del Spanglish. Me disculpan el término. La renovación del gimnasio. Sigamos viendo el video. Y el update, la actualización del gimnasio con unos equipos de altísima tecnología.
siempre pensando en lo que son sus miembros y lo que ofrece. Como ven, estamos aquí donde un día que, a pesar de que estamos cerca de los 100 grados, eso aquí en San Antonio, Texas, no nos afecta. Y si queremos hablar un poco sobre el mercado de esta zona, en junio del 2025 el precio promedio de esta zona está alrededor de los $750,000. Eso es más o menos un 9.5 de revalorización anual que esta zona tuvo, por lo menos en comparación con el año pasado. Sin embargo, bueno, seguimos en un mercado que se está ajustando, y en ese mercado de ajuste, digamos que el precio de venta en algunas zonas de por acá ha bajado quizás un 3% más o menos. Eso no quiere decir que la revalorización del inmueble haya perdido y que no valga la pena, sigue siendo excelente. Y parte de Fair Oaks Ranch tenemos este pequeño centro comercial que está aquí mismo, donde tienes la barbería, helado, un café, tienes diferentes opciones disponibles acá en la misma comunidad. Y si estás viendo este video y te parece que el material es interesante, por favor te voy a agradecer muchísimo que te suscribas al canal, que le des a la campanita, pero además que le comentes a alguien más sobre este contenido, porque mientras más likes y mientras más comentarios y mientras más gente vea, pues se me hace a mí más fácil, que somos los creadores de contenido, en entender exactamente qué es lo que están buscando, qué es lo que les interesa, qué es importante para ustedes, y para nosotros así crear ese contenido que sea exactamente lo que tú estás buscando a la hora de querer comprar, invertir o vender una propiedad aquí en San Antonio. Como vemos en Fair Oaks, hay muchas de las casas tienen muy buen terreno, entonces uno normalmente no tiene el vecino encima. Fair Oaks no escapa a la topografía de San Antonio, donde tenemos colinas, elevaciones, que no es todo tan plano, pero definitivamente podemos ver además una mezcla de arquitectura, porque estas casas, la mayoría de las casas en Fair Oaks, a menos de que sea una constructora, en las secciones donde las constructoras tienen sus modelos, pues esto, como vemos, son arquitecturas diferentes, lo que se llama un custom build, que fueron casas hechas pues con las especificaciones y la arquitectura del dueño. Entonces la gente normalmente compra los lotes, que un lote acá debe estar alrededor de por lo menos $200,000, y la construcción, el proceso de construcción acá pudiera llegar, dependiendo del acreaje y del tamaño de la casa, pudiéramos estar hablando hasta $1,5 millones, $2 millones, dependiendo de lo que estemos viendo. También tenemos unos paisajismos y unos urbanismos muy bonitos que son bien particulares, y por eso cuando uno está hablando de Fair Oaks, uno puede perfectamente hablar de la combinación perfecta de estar a 25 minutos del centro de la ciudad y tener la tranquilidad de vivir en una zona rural, entre comillas. Y bueno, miren las cosas tan bonitas que uno consigue aquí, que esto no lo puede inventar uno. Miren, los venados que vienen y pasean y están aquí, estos son sus vecinos. Y déjenme contarles que una anécdota de vivir con los venados, uno los ve y que son lindos y hermosos y están aquí, visitan y todo, pero resulta que los venados son una amenaza con las flores. Si usted le gusta el jardín y le gusta la jardinería y la disfruta, los venados son muy lindos, pero se comen las flores. Cuando yo vivía en New Jersey hace muchos años, tenía sembrados tulipanes, flores, cosas muy lindas. Y al principio uno llega y uno, como viene de Latinoamérica, uno dice, ay, qué lindo los venados, los bambis y todo. Resulta que los condenados venados venían y se comían las flores, las frutas que teníamos en los árboles, y ellos venían felices de la vida. Entonces, bueno, son muy lindos, pero se comen las flores. Y dependiendo de la zona donde estemos en Fair Oaks, pues entonces vemos más o menos extensiones de terreno. Ya estas propiedades en esta zona tienen mucho más terreno que las otras que vimos.
Y como ya mencionamos antes, los precios en Fair Oaks pueden estar en un promedio de los 750 en adelante, 750,000 en adelante. Probablemente consigamos algunas casas más pequeñas que pudieran estar alrededor de los 500,000 en esas urbanizaciones que están construidas por los builders, que son más como un plan community, donde están como que todas son mucho más parecidas, con unos floor plans diferentes. Esto definitivamente, como es esto, que esto es custom built, que esto fue mandado a construir con planos arquitectónicos con un constructor privado. Entonces obviamente todas estas propiedades tienen un costo mucho más elevado, y más aún si dan para el campo de golf. Y como a 5 minutos, 7 minutos de Fair Oak Ranch, nos encontramos con Fair Oaks, que es un Master Plan Community, así como es Stone Oak. Pero esto sí, como ven, es un poco más las viviendas tradicionales que conseguimos, que son de diferentes constructoras. En Fair Oaks, que estamos, como les dije, a unos 5 o 7 minutos de Fair Oaks Ranch, ya vemos que el tipo de construcción cambia. Ya estos son, como llamamos, producción en serie o un plan community, donde las casas son de diferentes constructoras y ya no estamos hablando de casas construidas al gusto del consumidor, lo que llaman un custom homes. Aquí en Fair Oaks hay muy poco new construction, por no decir deben quedar algunas propiedades de inventario que están disponibles, pero en su mayoría ya se cerraron todas las construcciones, y lo que queda ahora de new construction sigue un poco más al norte de San Antonio, aquí en Texas. Y estamos hablando ya sobre Boerne, que está pegado a Fair Oaks, y de Fair Oaks Ranch estamos hablando que estamos a unos 7 minutos, 5 minutos, 7 minutos de Boerne. Y cuando hablamos de la mezcla de lo rural con lo urbano, aquí estamos al lado de todas esas comunidades que hemos visto, tanto de Fair Oaks Ranch y Fair Oaks. Y miren cómo estamos aquí todavía con terrenos que están disponibles, porque estos son granjas, son terrenos grandes. Miren, hasta miren los Longhorns, miren. Y esto está, y bueno, me disculpo, estoy en el carro, pero está de este lado. Hay casas que ya están construidas, y como esto está en vivo, estamos tratando de mostrar de verdad cómo es esto. Entonces esta combinación de las casas con los terrenos que hay acá, que en algún momento probablemente sean desarrollados, pero por ahora usted tiene la perfecta combinación de estar a 28, 30 minutos del centro de la ciudad. Vamos a poner que 35 si hay un poco de tráfico, a la vez de estar en la tranquilidad de vivir en las afueras de la ciudad. Y si queremos hacer una comparación para tener una idea de qué estamos hablando entre Fair Oaks Ranch y Fair Oaks y otras zonas de la ciudad como Stone Oak, como Bulverde, pues podríamos decir perfectamente que en Stone Oak los precios de las casas están en un rango entre 500 y 700 mil dólares, tienen un buen tráfico. Las escuelas en general, que podemos buscar en greatschools.net, que ya hemos dejado estos recursos y los tienes en los comentarios también, están rankeadas entre un 8 de 10. Luego tenemos Bulverde, que es una zona, digamos, similar en distancia de entre Fair Oaks Ranch, que pudiera tener el centro de la ciudad, y lo mismo que tiene más o menos Bulverde. En Bulverde las casas están en un rango de precio entre 590 y 900 mil dólares. Las escuelas están en un 7 de 10, y la razón probablemente por las que Bulverde tiene este tipo de rangos, que son muy buenos, pero probablemente a veces los vemos como que no sean los mejores, no tiene que ver con que las escuelas sean malas, sino son esas transiciones que hay entre pasar de una zona rural a una zona urbana. Bulverde es más nuevo que Fair Oaks y Fair Oaks Ranch. Fair Oaks Ranch es una zona que ya dijimos que está establecida hace mucho más tiempo. Bulverde comenzó su construcción hará unos 5 o 8 años, es decir, es mucho más nuevo, y por lo tanto todavía está en esa transición
entre volverse una zona rural a una zona urbana, lo cual afecta el presupuesto y las capacidades que tienen las escuelas de la zona, y por eso probablemente a veces tienen unos rangos un poco menores, pero no quiere decir que no sean buenas escuelas. El Dominion, que es la otra zona que tenemos alrededor de esto, que es muy linda, que es muy hermosa, pero es una de las zonas más costosas de San Antonio, de lujo, y los precios en Dominion, estamos hablando de $1,5 millones, $1,200,000 en adelante, donde como en Fair Oaks Ranch estamos hablando de casas que son construidas por diseño, por una constructora privada. Es comparable, los costos de vivir en Dominion son más altos que en Fair Oaks Ranch. El costo de la membresía de Dominion Country Club es más alto. Además de eso, bueno, el lujo o la imagen que tiene Dominion es porque muchos de los jugadores de los Spurs, del equipo de básquetbol de San Antonio, viven ahí. Entonces, claro, es una cuestión así como fashion, ¿no? Por otra parte, en Fair Oaks Ranch estamos hablando, ya lo hemos conversado, los rangos de precio deben estar alrededor, arrancando en los $750,000 y de ahí para arriba. Hoy en día, por lo que acabo de ver en el mercado a la hora de que estoy grabando este video, los precios están, pueden llegar hasta, lo que está en el mercado, hasta $2 millones, $2,5 millones de dólares en una propiedad. Así que, bueno, tenemos muchos custom builders en Fair Oaks Ranch, y digamos que si está buscando una opción similar que pudiera en un futuro cercano ser similar a Stone Oak, estaríamos hablando pues entonces de Fair Oaks, que es donde estamos grabando estas imágenes ahora, y estamos hablando probablemente de un rango de precio entre los $600,000 y los $800,000. Actualmente, si estamos hablando como New Construction, estamos pensando en buscar algo en Fair Oaks, bueno, en Fair Oaks Ranch sobre todo. Estamos hablando de que hay alrededor de unas 10 a 13 constructoras que están ofreciendo servicios desde la arquitectura hasta el plano, los permisos y construir la casa de acuerdo con los planos que a ti te gusten, con el modelo que a ti te gusta, con la distribución que a ti te gusta. Así que si tú probablemente estás pensando en este momento mudarte para San Antonio y eso es una opción que estás considerando, definitivamente dame una llamada, conversemos. Hay muchas constructoras que ofrecen unos servicios excelentes, son muy recomendadas para ver el nivel de detalle, los costos de construcción, la atención al cliente, porque ya no estás hablando de ir a conversar con una casa modelo donde todas son iguales y lo único que puedes hacer es escoger el modelo del piso, los colores. No, estamos hablando que desde cero puedes escoger cuántos estacionamientos, cuántos baños, si cada habitación tiene su baño, que para nosotros los hispanos normalmente tiene mucha importancia. Y estás hablando de un diseño completo. Ellos se encargan de desarrollar el terreno, los permisos, todo lo que haga falta para construir tu casa. Y los tiempos de construcción normalmente para un custom build estamos hablando de unos 18 meses para ser optimista. ¿Y ya conocías Fair Oaks y Fair Oaks Ranch? Déjame en los comentarios qué te parece este video. Si te parece que estas zonas son comparables con Bulverde o con Stone Oak, con Spring Branch. Hay tantas zonas de San Antonio, al norte de San Antonio, que son muy interesantes. Y si en algún momento quieres ver otro tipo de contenido, otras zonas de la ciudad, también déjamelo en los comentarios. Esa es la mejor reseña que tengo para hacer ese material que cubra exactamente la información que estás buscando. Nos vemos en una próxima entrega.